nombre es María Fernanda Marcelo, estudiante de la Universidad de Antioquia en la licenciatura en Ciencias Sociales. Mi nombre es Miguel Ángel Córdoba Rojas, estudiante de la licenciatura en Ciencias Sociales en la Universidad de Antioquia. Educación popular. La educación popular puede entenderse como una praxis política, filosófica, pedagógica y democrática, que se aleja de la educación bancaria, producida por el poder hegemónico, que produce injusticia y sujetos incapaces de analizar o de ver la realidad que nos rodea, que nos determina y que nos suprime, ya que pasan por alto la importancia y la participación de la sociedad de la cual hacemos parte. Su objetivo es hacer que los procesos de formación sean espacios de transformación en los individuos y comunidades. El aprendizaje se basa en práctica, valiendo las experiencias e instrumentos propios de una población, llevando las experiencias a la narrativa, para así legitimar las experiencias de la vida del sujeto, convirtiéndolos en un saber. Las condiciones materiales y humanas a las que se revelan las clases populares del sistema neoliberal son deplorables, pero de igual manera, lamentablemente, es por la pasividad y el conformismo por parte de las clases populares para exigir mejores condiciones de vida. Esto ocurre por la deshumanización del sistema neoliberal, es decir, legitima las experiencias, lo que significa que la vida de las clases populares está en primer lugar en la educación popular. Hasta que los oprimidos no tomemos conciencia de las razones de su estado de opresión, aceptan factiblemente su explotación, pero más probablemente asuman posiciones pasivas, alejadas en relación con la necesidad de su propia lucha por la conquista de la libertad y de su afirmación en el mundo. Paulo Freire. Paulo Freire nació en Brasil en 1921 en Sao Paulo, Brasil. Laboró como docente de filosofía e historia de la educación en la Universidad de Recife. En 1947 inició sus esfuerzos por la alfabetización de adultos, que durante los años 60 trataría de llevar a cabo en el noroeste de Brasil, donde existía un elevado índice de analfabetismo, con la ayuda del obispo Herdes Cámara, que promovió en 1961 el denominado Movimiento de Educación de Base. La educación educativa de Paulo Freire quedaron recogidas en los diversos ensayos que publicó. Entre ellos se destaca La educación como práctica de libertad en 1967, La pedagogía del oprimido en 1969, Educación y cambio en 1979. El contexto desalentador en el que viven las clases populares es lo que la educación popular se cuestiona y desde la praxis formativa intenta cambiar o transformar las realidades de la opresión, en el que el sujeto ya formado, en sujeto político, reconozca su papel dentro de la comunidad, en una concepción errada de la educación, en la que contenga e intelectualice como si perteneciera a ella, y que la acción de la educación solo se diera en el aula de clases, y que el docente se muestre como una imagen conservadora, defensora de un estatus, y que la escuela como un dispositivo sin resistencia, es decir, que la educación popular rompa con nociones o creencias que se tienen sobre la educación, que resultan de expresiones de su alternación. No solo esto se da en las escuelas se habla, sino que también se expande hacia territorios populares, rurales o urbanos. Dentro de su rutina atrae a colación las manifestaciones y pensamientos descoloniales, en una corriente crítica de pensamiento, costumbres y modelos eurocéntricos, ya que este perpetúa en la salud y oprime, legitimando las experiencias culturales y epistemológicas de las poblaciones latinoamericanas.
Otro gran pensador de esta corriente es Enrique Domingo Dussel Ambrosini, quien nació en Providencia de Mendoza, República Argentina, el 24 de diciembre de 1934. Escritor y filósofo argentino-mexicano, reconocido internacionalmente por su trabajo en el campo de la filosofía política y por ser fundador de la filosofía de la liberación, corriente de pensamiento de la cual es arquitecto. Durante las primeras décadas del siglo XXI, Dussel formó parte del grupo de modernidad-colonialidad, el más importante colectivo de pensamiento postcolonial en América Latina. Ha sido profesor y dictador de cursos y conferencias en algunas universidades como Argentina, Ecuador, México, España, etc. Enrique Dussel se convirtió en el primer latinoamericano que tuvo el honor de recibir la cátedra de Alberto Marno. Una de sus obras son El humanismo semita, en 1969, La hipótesis para el estudio de Latinoamérica en la historia universal e investigación del mundo, donde se constituye y se evoluciona, en 1966, América Latina, dependencia y liberación, antología de ensayos antropológicos y teológicos, desde la proposición de pensar latinoamericano, en 1973. Destrucción de la historia de la ética 1, en 1962. Dussel influye mucho en esta corriente de pensamiento, que adopta una forma de pensar el mundo desde una geografía, con muestras como visiones y costumbres, dando paso a crear nuestros propios conocimientos, ya que desde siempre se ha pensado la historia de los pueblos desde los continentes europeos, como si fuera una historia universal. Esta es una de las tareas que lleva la educación popular a territorios que nunca se han llevado, su posición como oprimido, como sujeto a los que se le niega una vida digna. Una tarea difícil, pero no imposible, de desprenderse de la visión colonizadora de Europa. La transformación educativa debe ser radical y debe ser concreto y efectivo a la hora que el sujeto practique la libertad y que pueda pensarse a sí mismo. Pensar en educación popular es pensar en las reivindicaciones de las ideas y acciones de una formación crítica en América Latina. Es una corriente muy importante en nuestro continente, ya que permite la posibilidad de pensar nuestra región, pensarnos como creadores de conocimiento, cuestionar nuestras costumbres y creencias impuestas por una visión eurocéntrica del mundo. Pensamos, leemos y escribimos. Es el reto que nos propone la educación popular. La educación popular sirve para que los hombres y mujeres se formen como sujetos autónomos y críticos, a partir del diálogo y de la acción transformadora de su realidad. Pensar críticamente, pero con cierta prudencia o cuidado, para no naturalizar nuestra mirada y convertir en objeto de reflexión crítica cualquier pensamiento de nuestras operaciones mentales. La educación popular es una práctica puramente emancipadora que busca ayudar a construir una sociedad más justa, con oportunidades para todos y de poder rebelarse contra todo aquello que los oprime, construyéndose a medida que los sujetos se empoderen. La emancipación humana, la descolonización de nuestro ser, es la propuesta formativa de la educación popular.